Bienvenidos nuevamente a mi canal de Twitch. Yo soy Curi. La vez pasada pues no fue un stream muy entretenido. Quizá al final estábamos ya entablando una conversación más tranquila, pero pues como saben ha sido un momento muy difícil para la comunidad otaku friki en México por la partida de Alina, que pues para todos nosotros nos marcó realmente su vida, nos marcó mucho porque es que ella fue una de las personas con la que yo creo que todos los que estábamos ahí alguna vez en la vida convivimos, sobre todo si estábamos muy metidos en la organización de eventos o cosas. Y pues tal vez no lo saben ustedes aquí porque el mundo otaku es súper pequeño, pero yo, yo siempre he disfrutado mucho participar en colectivos frikis otakus, ¿no? O sea, puede parecer que yo no soy muy sociable o que quizá no le hablo mucho a la gente, pero en realidad es que me gusta, o sea, sí me gusta. Y me gusta organizar, me gusta proponer, me gusta hacer cosas, ¿no? Y pues debido a mi salud mental me he tenido que alejar de eso de unos años para acá porque pues sí es entretenido y todo, haces buenas amistades, tienes buenos proyectos y creas buenas memorias. Sin embargo, como todo en absoluto, cuando estás muy expuesto, pues muchas cosas de ti es difícil manejarlas, ¿no? Sobre todo el estado emocional, ¿no? Y a mí me pasaba mucho porque pues yo soy una persona sumamente ansiosa y con un carácter un poco complicado. Tengo picos de emociones muy fuertes, a veces me enojo muy rápido, me estreso mucho y tengo colapsos nerviosos, ¿no? Entonces, a pesar de que me gusta y quisiera ser una persona que conviva más y que se divierta más y todo eso, pues no ha sido sencillo. La verdad, sobre todo ya los últimos años, debido a otras circunstancias que me pusieron en un estado mental muy inconveniente. Pero pues ya estoy mejor. Estoy mejor y ya puedo hablar de esto sin que me ponga triste, ya puedo... últimamente me ha dado por empezar a recordar los viejos tiempos, por así decirlo, porque quiero, pues es un ejercicio que me ayuda un poco a encontrar nuevamente ese, como, preguntarme, bueno, descubrir nuevamente qué es lo que me hacía tan feliz hace años y que me permitía crear tantas cosas, porque pues como ya les conté en videos anteriores aquí, y si no me siguen en TikTok también, pues estaba en TikTok. Pues en TikTok yo estoy hablando de cuando empecé a hacer manga cuando tenía como 14 años, ¿no? Fue hace muchísimo tiempo atrás. Y pues todo eso me ha ayudado a acordarme de muchas cosas que a veces olvido. No sé si a todo el mundo le pase, pero pues a mí se me olvidan muchas cosas. Entonces, la verdad, pues es un poco complicado a veces el estar recordando historias del pasado. Hola Liz Dermich, ¿qué hay? Em, pero, pues quería compartirles todo eso porque pues, los tiempos se han cambiado bastante. O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita, últimamente, yo, pues no sé qué edad tengas, pero debes tener cuidado con eso porque la verdad es que creo que si no agilizamos la mente de algún punto, olvidarse de todo no está chido, no está bien, sobre todo porque pues hay cosas muy interesantes que a veces hoy día se hacen diferente y no quiero con eso decir que todos debemos hacer las cosas como antes se hacían porque antes era mejor, ¿no? No, creo que está bien que los tiempos hayan cambiado porque hay muchas cosas. Ah, bueno, pues a nuestra edad ya se nos olvida todo, Liz Michi, ¿qué te puedo decir? Los doctores dicen que es eso, ¿no? No, no digas eso, no está bien pensar que con un pie en la, ya sabes, no me gusta mucho hablar de eso, pero en efecto, entonces, pues he estado haciendo una serie de videos contándoles cómo empecé a hacer manga, porque me llamó la atención, porque tiene un buen tiempo que no lo hago, pero muchísimo tiempo que no lo hago. O sea, yo antes me ocupaba de todo, de escribirlo y de dibujarlo. Pero cuando empecé con mis colapsos mentales, cuando empecé a tener estas crisis fuertes, debido pues hoy día sé que es porque soy una persona autista, entonces, pues probablemente estas crisis le pasan a todo el mundo. Pero cuando eres autista, te llevan a un bloqueo
discapacitante, por eso es que el autismo es considerado una discapacidad, porque no es lo mismo que se te pase en un rato a que no puedas salir de ahí en muchos años, ¿no? Que es como lo que me pasó a mí. Pero afortunadamente tuve acceso a la terapia, pude ir, pude, como les digo, tuve que alejarme de muchas cosas del ambiente friki otaku para poder estar más tranquila, para poder encontrar nuevamente eso, ¿no? Como el gusto, ¿no? Dice, una vez escuché a un doctor decir que todos tenemos un grado de autismo. Pues, quién sabe, ¿eh? Pero al menos a mí me hicieron test, me hicieron exámenes, así que supongo que el doctor lo dirá por algo, no sé, puede ser. No sé, es que mucha gente, no sé si es el doctor sea de ese pensamiento, cambiando de tema, piensa que el autismo es una cosa que se adquiere por, digamos que nuestro cerebro de alguna forma está, últimamente ha tenido muchos problemas respecto a que pues son, algunos dicen que son teorías conspirativas, pero digamos que, no sé, algunos alimentos o cosas nos causan problemas neuronales o a nivel neuronal. Entonces mucha gente asocia que por eso es que hay gente autista. Pero considero que hasta que no se esclarezca que es porque de hecho hoy día mucha gente dice que el autismo es una condición, que no es una enfermedad, que no es un nada así, pues creo que hasta hoy día no podemos asegurarlo hasta que más investigación nos diga, ¿sabes qué? Si se adquiere, ¿no? Pero mientras tanto, hoy día, en este 2024, no es algo que te contagies como el sarampión, o sea, no, es algo lo que naces, ¿no? O sea, tu cerebro nace así, y pues así es esto, ¿no? Dice, a mí pero no me dijeron que soy normal, pero no quiero ser normal. Como normal. Creo que lo normal no existe. ¿Qué es un simp? Tendrás que ir a Google. Porque si no esta plática se va a alargar en lo que yo te explico cosas y la verdad es que yo no soy el señor Google, entonces creo que ahí hay una herramienta. Con eso vengo a hablar de, hay herramientas que ya nadie usa. Yo lo he notado últimamente porque todo el mundo te pregunta qué es qué y por qué y eso y nadie va a investigar, o sea, ya nadie investiga nada. Y se escuchará de viejito, pero pues yo desde que era chica me pongo a investigar todo por mí misma. En específico porque tenía unos papás que me decían que me callara y que no preguntara cosas, entonces eso hacía que yo tuviera que buscar respuestas que ellos nunca me iban a dar. En fin, empecemos con la conversación porque yo creo que si están aquí es porque el título dice yo hacía manga, manga latino o algo así, ¿no? Entonces, yo estuve contando en TikTok que me empezó a llamar la atención el manga desde que tenía como unos 11 años, por, porque pues mi hermana mayor dibujaba, pero mi hermana mayor dibujaba Saint Seiya. O sea, a mi hermana mayor le gustaba mucho hacer dibujos de Candy Candy, Saint Seiya. Ustedes se imaginaron, o sea, son series animadas de los años 80 más o menos. O sea, Dragon Ball desde el principio, así, o sea, como, eso le gustaba mucho a mi hermana mayor. Mi hermana mayor me lleva aproximadamente 9 años. A ella le gustaba mucho dibujar y de hecho la primera vez que yo fui a un evento otaku, hola Deus, fue en una prepa. Aquí en la Ciudad de México hay unas prepas de la UNAM. Una de ellas es el Colegio de Ciencias y Humanidades o llamado CCH Sur. Ahí yo estudié, entre comillas. No estudié ni un carajo ahí, pero pues ahí hice mis mejores amigos, la verdad. Dice, Dragon Ball es antiguo para ustedes, chale, ya no debe existir. Para mí sí, porque pues yo prácticamente lo vi cuando era una bebé. O sea, tenía 5 o 6 años, tal vez 7 a lo mucho, cuando vi Dragon Ball y Ranma. A mí se me hace que eso es ser súper chiquitito, ¿no? O sea, sí, son muchos años. O sea, prácticamente creo que Dragon Ball tiene 30 y tantos años de existencia. Y pues, considerando que cada vez hay más animaciones y más series y más cosas, sí diría que nos quedamos muy atrás y nos quedamos anclados a Dragon Ball. O sea, sí diría que de verdad donde está nuestro panorama respecto al anime y al manga, porque siento que no puedes decir que te gusta el anime y el manga si ni siquiera consumes lo actual. O sea, de verdad es como hay un montón de series. Por temporada han de salir como unas 20 quizá, y
nadie las ve. O sea, son muy pocos los que dicen, yo veo estas, ¿no? Hay gente que le gustó una cuando era niño o adolescente y con esa se quedó toda la vida. Caso mío cuando me gustó Shaman King, pero es otra historia. Dice, mi antigua son los Thundercats, Transformers. Sí, pues más o menos, ¿no? Entonces a mi hermana le gustaba Caballeros del Zodíaco, pero mi hermana ya tenía unos 17, 18 tal vez cuando le gustaba. Y ella hacía dibujos con colores de madera en unos blocks grandes como de cartulina, que donde hacía sus dibujos y pues me empezó a llamar la atención. Yo decía, ah, mira qué interesante. Yo quiero aprender a dibujar como ella. Eh, Se podría decir que si nos vamos al concepto puro de dibujo, mi hermana no dibujaba, porque hoy día conocemos esto como calcado o trazar. Ella, pues recreaba las ilustraciones o algunas imágenes de la televisión y las volvía a dibujar ella, pero nunca lo hizo desde cero. O sea, ella no hacía un boceto y hacía un concepto y creaba, ¿no? Ella lo que hacía era recrear ilustraciones ya hechas de Caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball, ¿no? O de Candy Candy, que le gustaba mucho, ¿no? Incluso de Sailor Moon. También en esos videos les conté que yo no soy muy fan de Sailor Moon. O sea, Sailor Moon me gustó, pero a mí no me cambió la vida. A mí lo que me cambió la vida, así como me hizo querer amar el anime y el manga más que nada en el mundo, fue Cardcaptor Sakura. Mucha gente va a decir que qué, pero la verdad es que pareciera que no es tan viejo porque hace apenas unos años salió una última saga de Cardcaptor Sakura, pero Cardcaptor Sakura es muy viejo también, de verdad es muy viejo. De hecho tengo un libro, se los muestro, del anime, de la animación. Dejen ver si lo encuentro. Ay, siendo mega fan de Cardcaptor Sakura. Uy, no, la dramática de Candy. A mí Candy me encantaba porque me encantaba, era una novela. Candy me gustaba por eso. Bueno, aquí está mi libro de Cardcaptor Sakura de la animación, ¿no? Digamos que esto es de, si tendré una fecha por aquí. Chirryo es de la animación de Cardcaptor Sakura, que no es lo mismo que el manga, ¿verdad? Debe tener una fecha por aquí, probablemente en algún lugar. Es una colección de ilustraciones del anime. Entonces, está muy interesante, la verdad, este libro. Me lo regaló mi hermano. Y pues, como que Cardcaptor Sakura fue mi primer acercamiento a que yo dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer esto, yo quiero dibujar como Sakura, ¿no? Debe haber una fecha por... Ah, miren, este es del año 2024 años después. O sea, de verdad, a veces pareciera que esto no es viejo, pero sí lo es. O sea, seamos francos, realmente sí es viejo, ¿no? Random y medio me gustó, pero como que no era mucho lo mío. Es que creo que Cardcaptor Sakura me pegó más porque cuando yo conocí Cardcaptor Sakura, pues literal yo tenía la edad de Sakura. De verdad tenía como 10 años, 11 años, ¿no? Entonces para mí era como, wow, ese personaje me se identifico un montón con él, porque la verdad es que yo, o sea, todas las de Sailor Moon eran adolescentes. Y yo tenía como 5 años cuando vi Sailor Moon. Los de Ranma también eran como adolescentes, entonces era como, estas historias me aburren porque la verdad es que no me identifico nada con eso. Pero Sakura Kinomoto era como, wow, ¿no? Para mí era como, ah, esa es la mejor historia del mundo. Hoy día sé que está muy idealizado porque si te pones a analizar un poco la historia de Sakura, Sakura era una chica rica que por venir de un linaje mágico que solamente le tocaba casi casi a ella y a personas muy ricas, porque Lisha Oran también era de una dinastía muy rica, se volvió mágica. O sea, literalmente es la historia del privilegio, de verdad. Entonces me da un poco de risa eso ahora, porque es como, o sea, mi héroe era una morrita, como le diríamos aquí en México, white chican, de verdad. Me da mucha risa luego de que me acuerdo de eso, porque es como, ay, no puede ser. Debería haber otras historias, ¿no? Dice, acabo de ver que los Thundercats son del 85. Yo ni había nacido. Pero sí los llegué a ver, me gustaban los dibujos de los Thundercats.
Entonces, pues como me llamó la atención Cardcaptor Sakura, yo, yo la veía en Cartoon Network, recuerdo cuando salió. No porque yo tuviera tele por cable, sino que les conté que mi abuela tenía, y como yo me la pasaba en casa de mi abuela, pues cuando veía Cartoon Network en la tarde, Cartoon Network tenía algo muy padre que tenía un horario que era de chicas mágicas, donde siempre estrenaba una nueva serie de chicas mágicas, como a las 4 de la tarde más o menos, ¿no? Y de repente un día a mí me gustaba ir al puesto de periódicos saliendo de la escuela, me gustaba comprar revistas. De hecho tenía yo muchas revistas cuando era niña, em, porque pues los libros eran más caros, creo, no sé, pero yo leía revistas, ¿no? El punto es que en una de esas me voy encontrando con un cómic de Cardcaptor Sakura. O sea, fue así como, ¿qué? El cómic le diré ahora porque en ese momento yo no sabía que era el manga de Cardcaptor Sakura, pero me lo voy encontrando y yo así de, tengo que tenerlo. De hecho ya estaba bastante avanzado cuando lo encontré. No recuerdo en qué capítulo iba, pero por ejemplo el número uno nunca lo tuve. Yo creo que los número uno son los que más se agotan siempre que quieres comprar un manga. Creo que es como el que nunca encuentras en ningún lado. Así sea manga en español, pero creo que es el que nunca encuentras. Y yo lo vi y en ese momento recuerdo que a mí me daban dinero para gastar en la escuela. Sé que a muchos de ustedes no les daban dinero para gastar en la escuela, pero a mí me daban dinero para gastar en la escuela porque mi mamá no cocinaba nada y mi mamá no me hacía un lonche ni me daba nada. Entonces me decía, toma, cómprate algo y ya. O sea, eso es lo que hacía. Ay, muchas gracias, Alina. Hola, estoy hablando de manga y de la vejez. Si nacieron en el noventa y tantos, pasen de largo. Hola, muchas gracias. Gracias, Alin, gracias. Estamos hablando así de los tiempos de la vejez. Estaba dándome cuenta de que mi libro de Sakura es del año 2000. Entonces estaba riendo un poco porque es como, no puede ser, tiene veintitantos años que salió este libro y era el volumen 2. Entonces ahorita yo estoy contando sobre mis inicios de cómo me empezó a gustar el manga. Porque, pues me presento, soy Curi y yo hacía manga latino. O sea, yo empecé aquí en México a autopublicar manga latino y creé algunas revistas independientes donde la gente empezó a publicar sus mangas. Entonces, estoy en la cronología de cómo fue que me interesó el manga a partir de que les estaba hablando de que pues mi hermana es más grande que yo por 9 años. Ella nació en el 80 más o menos. Entonces mi hermana me enseñó lo que era el anime y el manga. Sé que en todas sus familias hay un otaku. Sé que todos tenemos un otaku que nos dijo, toma, te guiaré por el camino del otaku. Porque en mi familia fue mi tío, que aparte de ser un otaku, le gustaba un montón Spider-Man. Mi tío es un extremo, así, mi tío hace esto de escalar montañas, andar en bicicleta, ser el tío cool. Ese era mi sueño, ser como mi tío. Ser el tío cool, ese era mi tío. O sea, mi tío era de, oh, vean esto, ¿no? Me acuerdo que, ven cuando pusieron, si son tan viejos como yo soy del 88. Perdonen si les digo viejos, pero es que así me hace sentir cada que veo a un adolescente que me mira así de, hola señora, ¿cómo está? Entonces me siento como un anciano de la senectud. Entonces, recuerdo que cuando estrenaron anime en Canal 5, mi tío, mi tío luego nos dijo, no niños, no vean Ranma y medio, eso es hentai. Y nosotros así de, está loco el tío, ¿de qué está hablando? Pero tío no era hentai, pero digamos que fue nuestro primer acercamiento a lo que podría ser el hentai en esos tiempos. Éramos muy pequeños, pero vimos mujeres desnudas en Ranma y medio. ¿Se acuerdan que no había censura? Si alguna vez lo llegaron a ver en Canal 5 se habrán dado cuenta que no había censura, que nada más pasaban el anime así. ¿Cómo así? Esos eran los tiempos de, sí, consumimos todo sin censura, nadie se da cuenta de lo que estamos consumiendo. Dice, yo soy el tío, tú eres el tío, muy bien. Bienvenidos todos, gracias. A mí me pasó que ya más grande me di cuenta que todas las caricaturas que veía de niño eran animes. Sí, creo que pasaban mucho anime. Hola Axel, hola, estamos hablando de los tiempos oscuros. No, los tiempos oscuros no, pero
les estaba diciendo que estoy segurísima que en todas sus familias hay un otaku veterano que les dijo, tú serás el nuevo otaku en esta familia, ¿no? Y a mí me pasó, y ahorita mis sobrinitos, todos son otaku. No sé si todos en su familia o si tienen hijos, sus hijos son otakus, pero por lo menos mis sobrinos son otakus y me hicieron recordar lo bonito que era cuando yo descubrí que me gustaba el anime y el manga. Porque ahorita todo lo que igual a mí ya me había aburrido porque no tenía con quién compartir, con ellos lo comparto y ellos están tan emocionados, ellos están ilusionados, ellos van a las convenciones y se asombran, wow, todo es increíble con ellos, ¿no? Entonces, les digo, pues estaba hablándoles de cómo a mí personalmente la serie de anime que me cambió todo, que me dijo yo voy a ser un otaku y voy a ser un mangaka latino, fue Cardcaptor Sakura. Porque Cardcaptor Sakura les decía que puede parecer que no es tan vieja, porque hace unos años había una nueva saga, pero Cardcaptor Sakura es creo que del 99, o del 2000 si acaso, o sea, Cardcaptor Sakura no es tan joven, la verdad. Entonces, eh, pues cuando yo vi Cardcaptor Sakura, literal, yo tenía la edad de Sakura Kinomoto. Entonces, para mí era como. Me acuerdo que incluso yo estaba muy acostumbrada al estereotipo de las monitas de anime que eran muy femeninas. Salvo a Kanetendo, pero a Kanetendo era muy agresiva. Entonces, en algunos momentos a Kanetendo me desesperaba mucho y como acá Nintendo ya era un adolescente y Sailor Moon era un adolescente, y aparte todas las chicas de Sailor Moon son súper femeninas, no me sentía muy identificada con ellas, porque literal yo estaba así como, aquí soy una morra meca de 11 años, ¿cómo me voy a identificar con una súper majo yo como Sailor Moon? ¿No? Es como, yo no, no sé cómo tendrían la autoestima los demás, pero yo no. Entonces, suena como la teoría del primo gay en la tía religiosa. La tía religiosa es mi mamá. Y creo que no tengo primos gays. No sé si en su familia estén igual, pero el punto es que cuando yo conocí Carcaptor Sakura, a mí me voló la cabeza Carcaptor Sakura. Porque yo me sentía muy identificada con Sakura Kinomoto. Y hace rato también nos estábamos, bueno, yo me estaba riendo sola, tal vez los demás no se reían, pero yo me estaba riendo sola de que Cardcaptor Sakura es la historia de una morrita privilegiada que si no hubiera nacido privilegiada y venía de una estirpe mágica legendaria, no sería mágica. O sea, literal, ella y Lisha Oran eran como la realeza de la magia. Yo no me había dado cuenta de eso hasta después que dije, Dios mío, toda mi vida he amado a una White Zican. Sakura Hinomoto es una white chican que iba en una escuela súper de ricos, tenía una mansión, venía de un linaje legendario de magos. O sea, wow. O sea, de verdad que Doctor Sakura era como. Bueno, Sakura Kinomoto era una millonaria. Luego tomó yo su mejor amiga, su mamá, que era la dueña de una empresa de juguetes ultramillonaria. Era muy gracioso darte cuenta que en realidad todos los personajes de Carcaptor Sakura eran sumamente privilegiados. Porque, pues, realmente yo no vengo de un linaje mágico, ¿no es cierto? Yo no vengo de una familia rica. Entonces, el identificarme con alguien como Sakura Kinomoto era muy extraño. Porque, pues literal, lo único por lo que me podía identificar es que Sakura Kinomoto no era un estereotipo que yo hubiera visto antes. Me acuerdo que al principio, cuando la vi, me sacó mucho de onda el cabello de Sakura. O sea, de verdad. O sea, yo cuando la vi con este cabello dije, es que no puede ser una chica mágica, sin rulos gigantes y brillos y así, no puede ser. Estaba yo así, ¿no? Dice, me encantó el crossover de Holly con Sakura. Ya llegaremos a esos tiempos, Mauken. Pero sí, sí me acuerdo, o sea, de verdad, de. No puedo creer que hayan pasado tantos años, pero Cardcaptor Sakura sigue siendo algo que me gusta mucho, sin embargo, se podría decir que no es como mi serie favorita de anime, pero todo lo que me dio Cardcaptor Sakura lo agradezco de corazón. Porque estaba en la etapa en la que les estoy contando que yo solía ir a los puestos de revistas. Hoy día creo que ya no hay, pero yo vengo de un pequeño lugar donde no es un pueblo literal, pero es un lugar donde es muy difícil encontrar
plazas comerciales, por ejemplo. Yo no podía ir a plazas comerciales, no tenía cerca cosas así, o sea, eran los puestos de periódicos y si acaso llegaban a traer los números de anime, porque ya ven que los de los puestos de periódicos no sé cómo sea hoy día, y si todavía hay, pero ellos compran algunas publicaciones que creen que se van a vender en su puesto de periódicos, pero no es como que lo tengan todo, porque algunas cosas las tienen de perder, la mayoría de las cosas que tienen son periódicos y algunas editoriales van y les llevan cosas. Pero con los cómics no era así. En esos tiempos existía una editorial aquí en México que se llamaba Tokan. Y déjame leo el comentario de Maukent. Yo conocí a Sakura, pero no la consumía mucho y me pegó más Holic porque me clavé con el manga hasta que lo seguí en anime. Oh, recuerdo cuando salió el anime de Holic. Yo, yo no sé tú, pero yo personalmente en esa etapa no me gustaba el anime. Cuando salió Chobits y Holic, no el anime como tal, sino la animación. Pero llegaremos a eso, de que yo siento que el anime del 2000 no está tan chido. O sea, fue el salto entre el anime tradicional, el que se hacía antes a mano, y el anime digital. Y como que siento que les deben una nueva animación a esos animes, porque creo que hoy día los podrían hacer ver más padres y más artísticos, ¿no? Entonces déjenles muestro, porque los encontré, de casualidad los encontré hace rato. No hace rato, pero estos eran los cómics que vendían. Dejen que enfoque. Ahí está. En los puestos de pericos. Yo en ese momento no sabía que esto era solo un episodio de Cardcaptor Sakura. No sé cómo le hizo esta editorial para tener el permiso de sacar capítulo por capítulo. O sea, a mí siempre se me hizo muy raro porque esto literal viene así en las revistas grandes, que no sé si conozcan ya las revistas grandes de manga, pero literal lo que llevan ahí es, hagan de cuenta, esta es viejita. Aquí está un manga que me gusta mucho que se llama Kyoko, Time Stranger Kyoko. Y literal lo que te están vendiendo es este pedazo. O sea, es esto, este pedacito, te lo están vendiendo ahí. Y yo no sé cómo le hicieron, pero lo vendían así. Siempre se me hizo extraño, la verdad. Pero pues yo agradecía al señor del puesto de periódicos. Hasta me guardaba mi cómic porque no sé si yo era la única otaku en mi cuadra. Sé que ahorita va a sonar como muy ilógico que yo fuera la única otaku en mi cuadra o en mi colonia. Pero crean, o sea, los que nacieron más o menos de mi generación van a saber que de verdad antes no pululaban los otakus. O sea, antes era muy raro encontrar un friki buen otaku. Entonces, creo que yo era la única que le compraba al señor de puesto a periódicos este volumen de Cardcaptor Sakura. Y lo publicaban literal como era en Japón. De hecho, tenían estos letreros de este manga se lee al revés, no lo olvides. Porque lo único que hacían era hacer la traducción. No sé si anteriormente ya lo tenían del inglés y lo traían al japonés. Pero, dice Axel, yo conocí a los otakus hasta la uni. Ay, yo era otaku de cuna, pero te digo que por mi tío otaku. De lo contrario, y por mi hermana. De lo contrario, creo que no lo hubiera sido. O sea, mi mamá ve animes, pero como todas las mamás, o la mayoría de las mamás de la generación de mi mamá que vio Heidi, Candy, Candy. Pero eso no la hacía otaku, ¿no? Pero mi tío sí era fan así de Star Wars, de Spider-Man, del anime, de Dragon Ball. O sea, yo recuerdo que vi todas las películas de Dragon Ball en VHS, habladas al español, bueno, al castellano, porque mi tío las tenía, íbamos a su casa a ver las películas de Dragon Ball. Entonces mi tío era demasiado otaku. Y pero él también, o sea, a él le gustaba todo eso, pero él no dibujaba tampoco. O sea, tenía algunas cuantas ilustraciones, porque yo creo que todos en algún punto sí hemos sido fans del anime o del cómic, hemos dibujado algo. O sea, siento que la mayoría, ¿no? Aunque sea copiar la ilustración de una revista o algo así, pero creo que lo hemos hecho. Entonces mi tío sí tenía algunas ilustraciones hechas por él. Hasta es algo terapéutico hasta cierto punto, o sea, no necesitas volverte el gran artista o así, pero de ahí empieza como la curiosidad a crear. O sea, tú empiezas copiando o calcando todas esas cosas
Y luego de ahí empiezas a preguntarte, ¿podré yo hacer mis cosas? O sea, yo podré hacer mis propios cómics, podré hacer mis propios personajes. Y sí, o sea, hoy día me sorprende que un montón de gente crea que no tiene la capacidad suficiente para crear una historia, porque literalmente cada que veo que alguien está contando un story time en TikTok me pregunto, si puedes narrar eso, puedes hacer un cómic. O sea, de verdad, si puedes hacer eso, puedes hacer un cómic. Porque incluso esa historia, ya bien detallada, puede volverse un cómic. Es que a veces los sueños son un cómic, lo que nos pasa es un cómic. Eh, las influencias que tenemos se vuelven una historia nueva, un cómic, o sea, es tan mágico como eso, ¿no? Pero pues yo cuando era niña soñaba muchísimo, yo tenía una imaginación impresionante porque, pues como les comenté aquí, por si no llegaron en el momento, yo siempre he sido una niña muy antisocial. Hoy día no soy una niña, pero siempre fui muy antisocial porque pues soy una persona autista. Entonces, siempre me costó hablarle a la gente. Antes tartamudeaba al hablar y pues obviamente evitaba hablar para que no se burlaran de mí. Me costaba mucho hablar con las personas, sobre todo teniendo estos gustos del anime y el manga, porque mis compañeritos de la escuela se burlaban de eso. O sea, sí se burlaban mucho. A mi mamá me obligaba a juntarme con los hijos de sus amigas y eran muy crueles respecto a que te gustaba el anime o esas cosas. Ellos eran mucho más de me gusta el fútbol o me gusta las cosas de la televisión, como las telenovelas infantiles, o yo qué sé, o me creo Belinda, o así eran. Y pues a mí no me gustaba. Entonces, pues me costaba mucho trabajo, ¿no? Hacer amigos. Y por eso es que yo la mayor parte del tiempo, sé que ahorita van a decir que vaya y me medique, pero me la pasaba fantaseando en despierta. O sea, yo de verdad todo el tiempo estaba inventándome historias, disociando para evitar convivir con las demás personas. Y creo que eso era lo que hizo que mi imaginación fuera tan, pues, fuera capaz de crear sus propios cómics, porque creo que como todo, si no lo ejercitas de alguna forma, nunca vas a descubrir de lo que eres capaz. Entonces la mayoría de la gente no está acostumbrada a imaginar cosas, a inventarse historias, eh, a preguntarse qué hay más allá, ¿no? Por ejemplo, tú lees un libro y las personas pues dicen así es la historia, pero otras personas que tienen un poquito más de creatividad o imaginación, incluso se preguntan qué hay más allá, o sea, qué historias hay detrás de otros personajes que les llaman la atención, o empiezas a crearte tu propia historia. Creo que ese es el principio de los fanfics, que uno no tiene suficiente con una sola historia, sino que ya empiezas a crear tus historias, ¿no? Mira, eran chicos cool de amigos por siempre. Los hijos de las amigas de mi mamá, sí, en efecto, eran chicos cool de amigos por siempre. Y aparte yo tengo una hermana que es súper... o sea, ella era la popular de la escuela. Entonces, tengo una hermana que es más grande que yo. Y ella era muy de también leer revistas. Bueno, pero ella tenía como unos 15 16 años, algo así. Y ella era mucho de la moda, de cantantes de moda, de escuchar mucho, de ir antes iban mucho a como fiestas donde iban a bailar y todo eso y así. Y ella nunca le ha costado trabajo hablar con la gente, es muy sociable, tiene esta facilidad para conocer gente, para platicar con las personas, y yo no tenía esa habilidad, ¿no? Entonces, para mí imaginar y escribir y dibujar era como mi lugar feliz, se podría decir. Y afortunadamente lo compartía junto con mi hermano, que mi hermano y yo nos llevamos como un año y medio. Entonces prácticamente pues crecimos con lo mismo. Y mi hermano sí es un FIFAs, la verdad. Eso sí es cierto, pero también le gustaba mucho Dragon Ball. Y le gustaban mucho cosas como Tortugas Ninja o le gustaban mucho otras cosas, ¿no? Gracias Axel, gracias por la suscripción. Entonces mi hermano era un FIFA, era muy FIFA, ¿no? Entonces
Pero le gustaba mucho Dragon Ball y le gustaban mucho los cómics. Entonces él empezó a meterse mucho en esto de crear sus historias. Y por más que él lo intentó, él no pudo aprender a dibujar solo porque nosotros no tomamos clases, pero no se le daba el dibujo, ¿no? Entonces, como que a él siempre le gustó mucho escribir, pero dibujar era como, no puedo, ¿no? Entonces, siempre estaba insistiéndome y insistiéndome también de, hay que hacer nuestros cómics, hay que hacer nuestros propios cómics, yo lo escribo y tú lo dibujas y así, ¿no? Siempre estaba con eso. Pero en ese momento yo estaba soñando que yo quería hacer un cómic de chicas mágicas como Cardcaptor Sakura, ¿no? Y empecé a ver el cómic y empecé a imaginarme como, no sé, es como muy tonto, pero cuando eres niño te parece como lo más lógico del mundo. En especial si eres un niño como muy infantil como yo era. Entonces empezaba como a imaginarme mucho dentro de la historia de Cardcaptor Sakura y yo quería ser Sakura prácticamente, ¿no? Me acuerdo que incluso en la vida real quería ser Sakura porque hasta me compré unos patines, porque Sakura patinaba increíblemente, pero es que Sakura hasta era porrista, o sea, ¿qué estaba pensando yo que iba a poder ser Sakura? Les digo que Sakura era la clásica chica rica que hasta era porrista, entonces era como, no es posible, ¿no? Pero no lo logré, yo cero habilidades psicomotrices, no logré usar mis patines bien. La verdad es que fue un fracaso y aparte soy muy miedosa, entonces fracasé terriblemente. Pero pues empecé a dibujar mi propio cómic, o sea, yo empecé primero a imitar los dibujos de Sakura, del manga, y empecé a hacer mis propios personajes. Y empecé o sea, evidentemente todos eran como mis personajes. Era yo en un cómic de Cardcaptor Sakura, pero con otro nombre, ¿no? Dice, te entiendo, nunca aprendí a usar patines. No, los patines me dan un terror. Siento que me voy a matar en ellos. Pero Sakura lo hacía ver tan fácil. Y es que seamos sinceros, Sakura era torpe, era muy torpe. En todo se equivocaba, todo le pasaba, la, y de repente era la mejor patinadora del mundo y la mejor acróbata. Y yo así de, Sakura, quiero ser como tú. Pero, pues, es evidente que no, hoy día sabemos que, pues, espero que los niños de hoy día sean más intuitivos con la lógica de lo que yo era y piensen, no puedo tener poderes, o sea, no puedo ser un acróbata misterioso así, no puedo ser Tanjiro, no puedo ser Nezuko. O sea, que espero que lo piensen y no sean como yo, que no tenía la menor idea de que era tan diferente la cosa, ¿no? Entonces, yo en la secundaria, pues cuando entré a la secundaria entré con mucho miedo porque era súper antisocial y me la vivía dibujando en los ratos libres y no salía al recreo ni al patio porque en el patio estaban jugando y actividades físicas y fútbol y la cuerda o yo qué sé, o el chisme y pues yo no tenía con quién hablar ni nada. Pero pasó como un mes y medio e ingresó un alumno nuevo, como en la historia del anime. dice, dice, a lo mucho que me acerco es hacer súper en los sueños, casi siempre vuelo. Oh, sí. Yo también soñaba con volar antes. Pero ya no, últimamente no. Oh, creo que soy un adulto aburrido. Pero, les digo, volviendo a la historia, yo iba en la secundaria, no tenía amigos, me la pasaba dibujando en el recreo. Y yo era muy buena en la escuela porque, pues, es lo único en lo que me concentraba. O sea, yo no tenía amigos, mi único amigo era mi hermano. Y algunas personas dicen que eso es muy patético, pero pues yo me lo pasaba bien, o sea, yo no necesitaba más amigos que mi hermano, eso era todo lo que necesitaba. Y ya pues en mi casa llegaba y platicaba con él y hacíamos nuestros cómics y jugábamos y nuestras cosas, ¿no? Y veíamos la tele juntos y todo era diversión. Pero como en el... Sí, yo digo que está muy padre, o sea, creo que mucha gente no se lleva bien con sus hermanos, pero yo en específico me llevo bien con ellos, con todos pese a que soy muy diferente de algunos de ellos. Eh, pues sí, obviamente hemos cambiado, pero durante muchos años mi hermano y yo éramos como uña y mugre. O sea, jamás fue que me aislara ni nada, ni me hiciera sentir que
o sea, era como, al menos en casa tengo con quien estar bien y platicar y jugar y ver la tele. Y nos gusta lo mismo, ¿no? Porque creo que hay personas que tienen hermanos que les hacen fuchi porque les gusta el anime. Creo que hay algunas personas que tienen hermanos crueles que dicen, ay, qué asco, o eres un nerd o un friki o no sé qué, o les hacen bullying. Y eso está muy feo. Pero yo no, dice. Yo igual me juntaba con mi hermana, hasta jugaba con Barbie y en cambio ella veía Goku conmigo y luego Sailor. Sí, es que esas son buenas relaciones familiares. Pero volviendo a la historia, para no saltarme todo, yo estaba en secundaria y no tenía amigos. Pero como al mes o mes y medio entró un nuevo alumno, como en el anime. Ah, el alumno de intercambio. No, no era el alumno de intercambio, pero este niño lo habían metido porque había sido sometido a una operación y se había perdido el examen de ingreso a la escuela y pues por alguna extraña razón lo metieron a la escuela. Esa no es una historia que me estoy inventando, pero este chico venía de una escuela privada. Entonces, creo que es muy diferente nuestro panorama. Yo toda la vida he ido en escuela pública y he notado que en algunas escuelas privadas los chicos son a veces, o al menos todos los que yo conozco, más extrovertidos. O sea, los siento que son más extrovertidos. Entonces, este chico de por sí era súper extrovertido. Entonces, para esos tiempos yo recuerdo que cada semana iba al mercado que se ponía en la calle sobre por donde yo vivía a comprar siempre hay un puesto de anime. No sé dónde viven ustedes si han visto que hay puestos de anime, pero donde yo vivía siempre había un puesto de anime. Siempre había un puesto de anime. En ese tiempo yo no sabía que muchas de las cosas que vendían eran piratería, que vendían cartas, stickers. Creo que todavía por esos tiempos estaban de moda unos álbumes de, de series de anime, sobre todo de Dragon Ball y de Ranma y medio, que venían las estampitas de Editorial Panini. En ese momento Editorial Panini no se dedicaba a hacer cómics o a traducir los cómics o a publicarlos o así. Creo que se dedicaba más a los álbumes de fútbol, creo que todavía lo hace. Y también hacía otro tipo de álbumes de series de moda como Ranma, Digimon, Sailor Moon y Dragon Ball, o algo así, ¿no? Entonces yo iba siempre al puesto de anime y una vez vi que estaban viendo algo que me llamó mucho la atención, que era Evangelion. O sea, yo recuerdo que estaban viendo Evangelion, pero era la película. La primera película, la de The End of Evangelion, me parece, y estaba en castellano. Entonces yo estaba así como, ¿qué es esto? O sea, para mí fue así súper impactante, porque yo venía de solo ver Captor Sakura y las series de Cartoon Network, ¿no? Entonces, cuando yo vi Evangelion, de verdad que en ese momento el anime para mí se volvió como arte. O sea, en ese momento el anime se volvió arte. Yo creo que mucha gente cree que el anime es muy mainstream hoy día, que no tiene la gran cosa. Mucha gente prefiere animaciones de otro estilo porque hoy día es muy común ver animaciones como las que en ese momento hacía Gainax, ¿no? Pero para mí ese estudio, de verdad, o sea, ver esa película fue increíble. Recuerdo todavía cómo empieza con la estrella esa que dice algo de Star Child y es una estrellita que se forma y la. Ahora está en Netflix. Me causa la misma emoción que en esos tiempos cuando veo el inicio, pero yo la vi en castellano, yo creo que la vi en castellano y compré el VHS. Pues yo tenía todo en VHS en ese momento. Y me puse a dibujar Rey Ayanami, porque en ese momento a mí me gustaba mucho Rey Ayanami. Creo que porque me identificaba con que, pues en ese momento Rey Ayanami para mí no era una muñeca. Rey Ayanami era una chica introvertida, o sea, es lo que yo veía en ella, ¿no? Y recuerdo que me ponía a dibujar a Rey Ayanami. Entonces la estaba dibujando en mi cuaderno así a la hora del recreo. Sí, es arte. La estaba dibujando a la hora del recreo porque yo no salía. Y en eso este chico nuevo de intercambio se acerca y me dice, ¿te gusta dibujar? A mí también me gusta dibujar. Y luego me dice, es Rey Ayanami, me encanta Evangelion. Y yo así como, ¿qué?
sujetos a que es Evangelion, porque como les digo, para mí era como, ¿cómo es posible este suceso? O sea, en mi pueblo alguien sabe de anime y nadie nunca sabe nada de anime, ¿no? Entonces yo estaba así como, dice, yo por eso mandé a poner un estampado de Rey en la sudadera, porque pues Rey es muy bonita, o sea, la verdad. Pero pues yo, si me preguntan realmente que en ese momento entendí la película de Evangelion y la vi claramente y pude entender el mensaje a profundidad, no, yo no entendí nada, yo estaba embobada en los dibujos, o sea, de verdad, yo no entendía nada. Pero como me costaba mucho socializar y tenía miedo de que me hicieran bullying, yo en ese momento no le hablé a este chico. Y pues luego les contaré la historia completa de cómo nos hicimos amigos, pero al final pues nos hicimos amigos. Sí me costó mucho, de hecho gracias a él es que yo puedo hablar con la gente, porque yo no hablaba con nadie salvo en mi casa, con mi hermano, y fin, ni siquiera a mis papás les hablaba. Entonces, ahí, a ese nivel, ¿no? Era como, o sea, así como ven, hay un personaje de anime que me gusta mucho porque me recuerda a mí cuando iba en la secundaria. Pero así en extremo. Dejen ver si la encuentro. Que yo decía, que yo soy esa. Pero de verdad, de verdad. O sea, yo cuando vi ese anime ya en la prepa dije, carajo, esa era yo. Pero no sabía que era tan común en los otakus, eh. Te los recuerdo. No, no sabía que hasta en Japón somos iguales. No, no lo sabía. Pero, a ver si se alcanza a ver. ¿Esa chica? Oh, no se ve. Vete, vete. A ver si se ve la imagen. No, no se ve. Maldita sea estúpida. Ajá. Esa chica de Watamote era yo, literal. De verdad. O sea, ¿ven cómo se viaja en sus historias? De cómo se amigos y es sociable. Y también como su hermano es normal y ella no puede ser normal y odia a todo el mundo. Cómo le da ansiedad social y no puede hablar con nadie. Era yo. Era de verdad yo. Entonces, pues yo estaba prácticamente así, pero pues gracias a mi amigo, que es un extrovertido, pude aprender a hablar. Y pues pude aprender un poco sobre socializar y muchas cosas más, ¿no? O sea, el conocerlo también, es por eso que yo siempre les digo a la gente que salgan de su zona de confort, porque yo soy autista. Siento que si no hubiera desarrollado habilidades sociales con él, le hubiera pasado peor de lo que lo pasé. O sea, siento que si no hubiera aprendido con él sobre las habilidades sociales, no hubiera podido hacer una revista de manga, no hubiera tenido amigos que dibujaran, no le hablaría a nadie, ¿no? Entonces, pues él me animó a que hiciéramos nuestros cómics como los de Carcaptor Sakura. A él ni le gustaba Sakura, de hecho a él le gustaba un montón Doremi y Sailor Moon. Pero, o sea, desde el principio siempre le gustaron las Mahou Shoujos así al máximo nivel. Recuerdo que también veíamos Utena en Unicable, ahora Unicable creo que no existe, no sé, pero veíamos en la tele por cable Utena y Utena nos volaba la cabeza también, era de, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, me animó a que hiciéramos nuestros cómics y los vendiéramos en el salón de clases. Y como él era súper extrovertido, aunque la gente intentara decirle algo o burlarse de él luego, luego le sacaba. O sea, si de mí se burlaban en mi cara, pues yo me palidecía y ya no le hablaba a nadie y me volvía antisocial y decía, no, el mundo, ¿para qué nací? Y así, ¿no? Y me iba a un rincón. Pero si a él le decían algo, él era mucho de, ay, cállate, o no sé qué, o ay, no, o sea, como que era de estas personas que inevitablemente te molestan tanto que te cae bien. Era ese tipo de personas, ¿no? Entonces él le hablaba a todos. Y gracias a él fue que logramos juntar un grupito de personas que les gustaba el manga. Que éramos como cuatro o algo así en el salón. Y jamás en la vida nos hicieron bullying. Yo he escuchado muchas historias crueles sobre cómo en la secundaria la mayoría de la gente a la que le hicieron bullying era otaku. Pero afortunadamente a nosotros no. Y creo que tiene mucho que ver con él, con su personalidad y con cómo era para defenderse, porque siempre ha sido siempre ha sido una persona que se defiende. O sea, no le puedes decir nada porque te la regresa tres veces.
Entonces, siempre que tengan la oportunidad, júntense con una persona de esas. Lo van a agradecer, de verdad. Sobre todo si tienen ansiedad por hablar con la gente. Y empezamos a hacer mis propios cómics. Yo como les puedo mostrar aquí en la portada de Sakura, que es que no, la luz no lo arruina. Cuando yo era joven y vi esta ilustración, yo nunca en la vida pensé que esta ilustración estaba hecha con acuarela o con plumón. Yo no conocía más material que mis Prismacolor. Era todo lo que conocía. Mis Prismacolor, y como llevé taller de arte en la escuela secundaria, pues conocía los colores pastel. Entonces mi lógica era que lo que más se parecía a esto eran los colores pastel. Y empecé a hacer mis portadas a mano de mis cómics con colores pastel y pintándolas ahí, ¿no? Era directamente lo que hacía. Recuerdo que la primera vez que vi un estilógrafo también fue para mí así de ¿qué? Porque cuando vi los cómics y veía cómo estaban hechos, yo todo el tiempo pensé, a ver si se alcanza. Yo todo el tiempo pensé que esto estaba hecho con una especie de pluma mágica. Sé que estoy muy tonto, pero yo pensaba que todo eran plumas. O sea, que era para mí lo más parecido que se veía a este brillo y a esto. O sea, nunca pensé que esto lo hacían en una imprenta, ni siquiera sabía que era una imprenta. Entonces, para mí lo más cercano eran las impresoras de casa y pues las impresoras, yo todavía estaba como un mono golpeando así, porque estaba es que mi dibujo va a estar, ¿cómo voy a lograr imprimir mi dibujo, no? Y de hecho recuerdo que hasta mi primer acercamiento fue escanearlos para imprimirlos directamente, pero yo en ese momento no sabía que lo podía editar ahí y que ahí podía poner el texto y que ahí podía hacer todas esas cosas. No, yo todo lo hacía a mano y todo mi dibujo lo hacía con plumas de gel, de Jelly Roll, que fue mi primer acercamiento a los materiales japoneses. Yo no sé en qué edad de su vida se enteraron que Jelly Roll es japonés, pero yo me enteré hasta después, mucho tiempo después. A pesar de que la pluma dice ahí Made in Japan, yo no sabía que era de una sola marca japonesa. O sea, fue mi primer acercamiento a las plumas de gel. Y con eso hacía mis cómics. Y todas estas cosas que hoy día conozco, que son estas tonalidades grises, ahí me tienen como mensa haciéndolas a mano. Porque yo no sabía qué eran, ¿no? Hoy día sé qué son, pero yo en ese momento no sabía qué eran. Y las portadas, como les digo, con los gises pastel, que me ponía a hacerlas ahí, ¿no? Y empezamos a vender nuestros cómics, que porque según nosotros, en nuestra locura, decíamos, cuando seamos, con lo que juntemos, vamos a sacarle copias a este cómic, vamos a hacer otros cómics y los vamos a vender en toda la escuela y así, casi, casi vamos a ser millonarios y vamos a tener nuestros propios cómics, ¿no? Pero, pues no, no es tan sencillo. Aunque sí recuerdo una chica que se llamaba Fernanda, que sí nos dio dinero y nos apoyó y toda la vida esperó que termináramos nuestro cómic. Pero en ese momento yo no sabía escribir, así que yo hacía mis cómics como lo que iba imaginando al día. O sea, yo no tenía una planeación de mi cómic. Simplemente iba haciendo capítulo por capítulo y luego me trababa y decía, o ya no recuerdo cuál era el argumento de esa historia. O sea, realmente no sé de qué va. Yo solo quería dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? Y también cometía un error que cometieron un montón de personas hoy día todavía. Yo creo que más o menos han de tener mi edad. No sé si mucha gente empiece a hacer sus cómics desde los 14 13 años. O 12, creo que tenemos como 12 años en ese momento. Pero basarse mucho en cosas japonesas para hacer manga porque pues el manga es japonés, ¿no? Y algo que yo decía en mi TikTok era que no precisamente, o sea, puse de ejemplo Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist no es en un contexto japonés, por así decirlo. Entonces, era como, te das cuenta que hay un montón de animes y mangas con nombres occidentales, con historias occidentales, con contextos que no tienen nada que ver con Japón, simplemente que pues los hizo un autor japonés y inevitablemente pues están en japonés, están algunas cosas mezcladas, pero no quiere decir que tú no puedas hacer un manga de
con tu contexto, con una historia de tu país, ¿no? Pero cuando yo era niña, para mí era como Japón es lo máximo y yo quiero ser japonesa y yo quiero hacer esto como en Japón y la y bla bla bla. Y entonces me ponía a hacer mi cómic así, con nombres japoneses que me sacaba de la nada y con pues hasta de izquierda, bueno, como se leen estos, que creo que es de, aquí te ponen al revés, pero creo que es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea, que te ponen aquí que se lee de derecha a izquierda. Así también hacía mis cómics, imagínense lo complicado que era, porque nosotros escribimos diferente y yo a fuerza los quería hacer como ahí porque quería que fueran como en Japón, ¿no? Entonces, como les conté en mi TikTok, yo no sabía, por si no me siguen en TikTok, síganme, estoy como Vanecuri. Yo no sabía qué era eso, o sea, yo de verdad no sabía cómo estaba haciendo las cosas, solo sabía que quería hacerlas y que quería más adelante hacer otras historias. Pues creamos una historia entre mi amigo y yo que era de unas chicas mágicas, que hoy día es súper cliché, o sea, si ustedes ven las historias de chicas mágicas, donde sea de anime y cosas, van a ver que, o sea, no parecíamos, o sea, parecía que nosotros nos habíamos copiado toda la estructura de un anime de chicas mágicas. O sea, teníamos los clichés de morritas como, ajá, con elementos, como cinco poderes, como Sailor Moon. Las teníamos con trajes de un color diferente, las teníamos como una vestida de gatito, una de conejito, o sea, sí. Entonces, lo único que me gustaba es que, pues recuerdo que ese cómic, bueno, ese manga que hicimos se llamaba Rabbit Teen, que si juntan la palabra es como un conejito y teen de adolescente. Entonces era como muy bonito el nombre. No sé de dónde nos salían todas esas cosas, pero para mí era como, somos unos genios. Nuestra idea es como lo máximo que puede existir, ¿no? Y empezamos a hacer nuestras historias. Y pues mi amigo también dibujaba, pero en ese momento no dibujaba como muy manga. O sea, él llevaba tiempo haciendo dibujos como muy garabateados. Y empezó a practicar mucho el estilo de dibujo y él también empezó a crear su propio cómic. Como ahora empezábamos a entrar en la adolescencia, para ese momento nuestro máximo era ver películas de adolescentes y recuerdo que en esos tiempos una de nuestras películas favoritas era Jóvenes Brujas, que se llama The Craft, creo en inglés. Y era como nuestro máximo, era como yo quiero hacer un cómic que sea esa historia, porque eso es lo más increíble que he visto en mi vida, ¿no? Estábamos tan impresionados que, por ejemplo, él empezó a hacer una historia llamada también La Cofradía y que era también de unas brujas, ¿no? Y estaban muy padres y todo. Pero pues ya nos estábamos aburriendo porque era como, bueno, en la secundaria nadie nos compra cómics. Es la realidad. Y queremos más, o sea, nuestro sueño era publicar, pero empezamos a darnos cuenta que publicar no era fácil. Uno, porque éramos muy chiquitos, y dos, porque todas las publicaciones que veíamos nosotros a nivel Latinoamérica en esos tiempos siempre estaban protagonizadas por las mismas personas. Era como un círculo muy cerrado de dibujantes más grandes que nosotros que llevaban mucho tiempo en las editoriales y que publicaban sus propios cómics. Estilo manga. Y que ellos mismos empezaron a llamarlo, ellos no lo llamaban manga latino, de hecho. O sea, era como una historia de manga y no sé qué, qué hacían ellos. Pero también había algo muy interesante que empezamos a notar, que era un concurso que hacía la revista Conexión Manga. No sé si Conexión Manga aún exista, pero Conexión Manga fue una revista que nos traía la información reciente de series de anime y cosas así. Entonces Conexión Manga la comprábamos también de ley. Y cada Conexión Manga tenía dentro un cómic pequeño de más o menos unas 10 páginas de un autor independiente latino. Eso nos llamó mucho la atención porque en ese momento nuestro máximo era de vamos a publicar en Conexión Manga. Ya vamos a publicar en Conexión Manga. Nunca pasó. Pero eso no nos impidió seguir nuestro sueño. Después les contaré por qué nunca pasó, ¿verdad? Entonces, algo que siempre me llamó la atención y que a lo mejor se va a escuchar mal, pero desde mi perspectiva de persona
que quiso creer en que el manga latino podía tener lo que más me gusta del manga, que es el estilo de dibujo y en las historias. Hay algo que yo siempre noté que tenía el manga que se hacía en México, y era que el estilo se había mezclado con el de los cómics de Occidente, más como cómics americanos. Entonces, esa mezcla a mí personalmente no me gusta. O sea, de verdad no me gusta. Y creo que una de las cosas que más me gustaba del manga y la razón por la que no dije me voy a poner a hacer cómics y mejor dije me voy a poner a hacer manga es por la belleza en el trazo del manga. O sea, de verdad, yo cuando veo un manga puedo notar claramente cómo el ilustrador le da tanto movimiento a sus ilustraciones, como la calidad de línea en una ilustración puede volver algo completamente diferente. Porque incluso si ustedes buscan referencias allí en internet, pueden notar como si haces un trazo más duro, si no juegas con la calidad de línea, que es que esté algunos trazos gruesos, otros delgados, eh, cómo todo esto hizo que el manga fuera completamente diferente al cómic americano, cada uno teniendo técnicas similares en algún punto, pero como, por ejemplo, las expresiones en los mangas eran tan buenas que, que te transmitían mucho más que una escena de acción en algún cómic, ¿no? Muchas veces en el cómic americano lo que te enganchaba era la historia, que la historia era muy buena, pero a la hora de ver las ilustraciones realmente eran un poco toscas y a veces no te transmitían mucho, al menos a mí me pasó así. Entonces no me llamó la atención el cómic en ese tiempo. Sé que hoy día es cuestión de gustos, que el panorama es más amplio y que los artistas de cómic también han cambiado muchas cosas, que a lo mejor en su momento no se hacían así. Pero cuando yo conocí Cardcaptor Sakura y por ejemplo el manga de Sailor Moon, yo dije, yo quiero dibujar así. O sea, yo no quiero dibujar como Spider-Man, yo quiero dibujar así. Y, y el conocer esto hizo que yo quisiera esforzarme más en aprender cómo es que estos artistas lograban eso. O sea, como si mucha gente lo catalogaba como solo dibujar, cómo es posible que los artistas en Occidente no pudieran dibujar así. De verdad. Lo más cercano que yo encontraba a este estilo tan suave y tan romántico del cómic, del manga, era los cómics franceses o creo que italianos también. Muchos de ellos eran un poquito más bonitos. En ese momento estaba sacando, me acuerdo que Disney, un cómic que me gusta mucho que se llama Witch, que también es como de chicas mágicas. Y pues sí me gustaba, pero aún así no me gustaba tanto como cualquier otro manga que yo hubiera visto de chicas mágicas, ¿no? Dice, ando feliz, me salió lo que quería en Yu-Gi-Oh! ¿Qué? Ahora juegas Yu-Gi-Oh, Frodi. Cada vez un vicio nuevo, no puede ser, no puede ser. Entonces, pues ya llegamos a la parte en la que nosotros dijimos, quiero más, ¿no? Y es de lo que hablo en mi último TikTok. O sea, de pasar a no saber nada y de que en esos tiempos de por sí ya era un milagro tener internet. Estoy hablándoles del año 2002, 2003. Ya era un milagro tener internet. Y pues no podías usarlo mucho porque, uno, o compartías la computadora con tu familia si tenías otros hermanos. Y dos, ocupaba la línea telefónica, entonces tú no podías, o sea, si usabas el internet, no podían entrar llamadas o salir llamadas de la línea de teléfono, ¿no? En esos tiempos estamos hablando de la vejez total, o sea, de verdad. Yo recuerdo que había muy pocas páginas de internet y muchas de ellas eran foros de españoles, o sea, todo era de ellos. O sea, eran comunidades de España donde hablaban de anime y cosas, y hablaban de anime y mangas y cosas que yo ni siquiera conocía aquí.
Eh, los acercamientos que tuve a algunas ilustraciones padres fueron algunas revistas españolas que venían con un disco. Había una en específico de la que me acuerdo que se llama Dokkan, que se llamaba Dokkan. No sé si todavía existe Dokkan. Estoy hablando de mucha vejez, pero tenían un CD. Entonces, el CD venía con ilustraciones, galería de imágenes, imágenes de alta calidad, donde yo empecé a ver la ilustración de manga más. Y empecé a conocer otros estilos de dibujo, incluso venían cómics. Dokkan también tenía esto de tener cómics autopublicados de algunas personas de España. Entonces, pues recuerdo que me llamaba mucho la atención eso, pero pues ya no sabemos cómo avanzar de eso, ¿no? Que como les digo, es de lo último que hablé en mi TikTok. Cuando terminamos secundaria, mi amigo y yo desafortunadamente nos separamos. Era mi mejor amigo en ese momento, porque pues él no queda en la misma escuela en la que quedé yo. Entonces yo empiezo con una ansiedad horrible porque yo ya tenía un amigo y ahora iba a pasar a la escuela sin amigos, sin conocer a nadie, sin tener la habilidad de socializar, en una escuela donde la gente no va uniformada. O sea, para mí era como morir, de verdad. O sea, porque como yo no venía de una familia rica, para mí eh, solo había dos ropas. O sea, era mi uniforme de la escuela y mi ropa de la casa. Era todo lo que había. Entonces ahora tengo que ir a una escuela donde me van a juzgar si uso la misma ropa todos los días porque necesito ropa nueva. O me van a juzgar porque no tengo ropa de moda. O me van a juzgar porque tengo 14 años y no uso tank top o no uso ombliguera, ¿no? Es como, era para mí el terror en ese momento porque, este, pues sí, la gente sí se fija mucho en esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando eres adolescente. No sé hoy día cómo le estén pasando a los jóvenes en la escuela, pero yo decidí adoptar la actitud de me vale, me voy a vestir fachosa y con pants y así voy a ir a la escuela, a la preparatoria, no me interesa. Y porque los mejores amigos siempre se separan, porque no estudian para el examen de admisión. Mi amigo no era bueno en la escuela, entonces esa prepa que queríamos, la queríamos en específico porque cada año hacía una convención de anime y manga internamente en el gimnasio que tenían ahí. Entonces nosotros queríamos ir a esa preparatoria por la convención de anime para vender nuestros cómics ahí. O sea, ese era nuestro motivo, nosotros queríamos ir ahí para vender nuestros cómics ahí mismo. Entonces cuando no queda él, yo me quedé así de, ¿qué voy a hacer? Mi mundo se derrumbó totalmente porque yo solo sabía socializar con él y con mi hermano. Era todo lo que sabía hacer, ¿no? Dice, pues TikTok el clásico y pura cosa que se avergonzarán en 20 años. O sea, si graban sus TikToks en la escuela, ay, qué emoción. Me hubiera gustado eso. No, seguro que yo no hubiera grabado nada, hubiera estado diciendo, esta gente graba TikToks, no tiene nada mejor que hacer y después me iba a llorar a mi casa. Entonces, continuando con esa historia, tuve que pensar rápido cuando entré a la prepa en idear un plan para ser amigos, porque no quería repetir la historia de secundaria y sobre todo porque quería pues vender mis cómics en la convención que hacían en su gimnasio. O sea, yo quería vender mis cómics ahí, era mi tirada. O sea, yo no estaba pensando en voy a ir a la universidad y voy a estudiar esto, voy a hacer aquí. No, yo estaba pensando en tengo que participar en la convención de ese gimnasio y vender mis cómics ahí. Entonces, me ideé un plan que fue, en ese momento yo era súper fan de Shaman King, o sea, no tienen idea de lo fan que era Shaman King. Todos mis correos eran de Shaman King, mi cuarto estaba rayoneado de Shaman King, todo lo que me compraba en las convenciones era de Shaman King. Yo Shaman King, Shaman King, Shaman King era lo único de lo que hablaba. Yo empecé a dibujar estilo Shaman King, empecé a crear mis historias como Shaman King. O sea, yo estaba enamoradísimo de Shaman King. O sea, con Shaman King me pasó lo que me pasó con Sakura. Shaman King me voló la cabeza porque Shaman King me mostró el estilo de dibujo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada en esos tiempos, que como les digo, pues yo ya había conocido Evangelion y todo. Pero cuando vi Shaman King,
en Fox Kids, que ya no existe Fox Kids, pero cuando yo lo vi fue de, ¿qué es esta maravilla? O sea, Shaman King es increíble. Y Shaman King me llamó mucho la atención porque el autor de Shaman King es una persona que le interesa mucho la onda espiritual, le gusta mucho hablar sobre diferentes culturas, sobre cómo antes nuestros antepasados decían esto de conectar con, que tenemos una conexión con las almas y con otros lugares y así, en todas las culturas del mundo, o sea, no era algo que era exclusivo de las religiones de Japón, sino que él decía, es algo que tiene en común de maravilloso el mundo. O sea, él te plasma, por ejemplo, las creencias de muchas poblaciones nativas a través del mundo. En el torneo de los chamanes te habla de esto, ¿no? De que el Shaman King es casi casi Dios. O sea, es la persona que puede conectar con Dios, ¿no? Entonces para mí fue de, fue de wow. Nunca me habían hablado de la espiritualidad de una forma tan increíble como lo hizo Hiroyuki Takei. O sea, jamás en la vida. Y yo era una morra. O sea, yo era una morra, pero Shaman King también fue mi acercamiento a muchas cosas de la cultura japonesa que yo no sabía que existían. O sea, en ese momento yo estaba súper, súper enamorada de Horohoro, que Horohoro es representa una de las tribus más antiguas de Japón, que son los Ainu. Entonces es como, Horohoro era como lo máximo para mí, de verdad. Ver los patrones en su ropa, eh, conocer todo de lo que te habla Shaman King, te habla desde un punto de vista espiritual y de diferentes cosas de religiones, ¿no? O sea, la verdad es que para mí Shaman King era como lo máximo en ese momento. Y recuerdo que para mi mejor amigo no era lo máximo, o sea, para él era como, o sea, sí, Shaman King está chido, pero, güey, o sea, hay morritas mágicas. ¿Cómo puede gustarte Shaman King? Son puros vatos, o sea, qué asco, ¿no? Pero algo en mí estaba surgiendo que era mi yo Fujoshi también, porque cuando me buscaba cosas de Shaman King, empecé a encontrar mis primeras muestras de yaoi de otros países, ¿no? Y yo así como, ¿qué es esta maravilla, no? Porque me empecé a dar cuenta de lo dedicadas que eran las fans de Shaman King en Japón, por ejemplo. O sea, les gustaba mucho, mucho, pero no nada más era de inventarse historias, sino que su amor por toda la serie de Shaman King y de otras series shonen las llevaba a crear los famosos doujinshi, que ahí yo aprendí lo que era un doujinshi, ¿no? Y ellas creaban sus propias historias y estaban tan bien trabajadas que te parecería increíble darte cuenta que muchas de ellas no eran profesionales en el manga. O sea, eran amateurs fans de Shaman King, nada más. Pero cuando tú veías su trabajo decías, güey, yo no soy nada. O sea, estas personas que hacen este cómic me están dando la arrastrada de mi vida. Y creo que de ahí surgió la serie de ¿crees que eres bueno en bueno, la frase de ¿crees que eres bueno en algo? Hasta que ves un asiático hacerlo mejor que tú. Porque de verdad yo cuando conocí a las Fujoshis, cuando conocí lo que hacían con los mangas, impactada. O sea, yo dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser eso cuando sea grande. Y, y empecé a meterme mucho en la onda de los foros de Shaman King, pero los que tenían que ver con yaoi. Yo tenía como 14 años, pero eso nunca me detuvo de buscar yaoi porque crecí sin supervisión de adultos. Entonces, ahí estaba yo viendo yaoi, ¿no? Y pues sé que hoy día está como muy cuestionado esto de tal vez los niños no deberían ver yaoi, ¿no? Digo, ya no éramos tan niños, éramos como adolescentes. Pero creo que comparado con lo que en tus tiempos yo veía, lo que hay hoy día en internet es todavía más debatible. Debería como regularse un poco, porque siento que lo que vemos hoy día es, a lo mejor muchas mentes jóvenes no están muy preparadas para eso, ¿no? Digo, afortunadamente existen los que se cuestionan, pero antes solo era como un romance y ya, y algunas escenas un poco para mayores de edad, pero no era tan
Hoy día hay muchas cosas que son un poquito cuestionables en cuanto a que muchas personas interpretan que las prácticas eh, violentas en las relaciones son normales o aspiran a tener algo así, ¿no? Y afortunadamente pues yo no lo veía así en esos tiempos, solo quería dibujar como las artistas de Doujin. Y y pues para no hacerles el cuento largo, me, me preparé. eh, eh, para esos tiempos mi familia la estaba pasando muy mal económicamente. Entonces yo quería una mochila otaku, pero en mis tiempos no había mochilas otaku. O sea, de verdad no había eso. Hoy día, la última vez que fui a la mole y vi todas las que había de Naruto, dije, estos niños viven en el paraíso. Yo no tenía cómo mostrar mi identidad otaku cuando era adolescente. Yo lo que hice fue algo muy extraño, pero luego no puedo decir que impuse moda, pero yo no lo había visto que alguien lo hizo y de repente todos mis compañeros lo empezaron a hacer. Así como hoy día la gente adorna sus mochilas con pins. Y voy a compartir el directo y le pondré chismes de la tía Curi. Hazlo, Frodi. Todavía no acaban los chismes, pero estoy entrando en una etapa donde me callaría, pero todavía me quedan unos minutos antes de finalizar, antes de que se me acabe la voz. Pero, como yo no tenía una mochila de anime y no tenía pins y no tenía nada con que ponerle a mi mochila, yo lo que hice fue imprimir unas imágenes de Shaman King, de una autora que me gustaba mucho en esos tiempos. O sea, no eran directamente de Shaman King. Sí había algunas que encontraba de Shaman King en los foros, pero no todas. O sea, había algunas ilustraciones que me gustaban, pero eran yaoi. Pero con yaoi les quiero decir, o sea, Joro y Len en un corazón. O sea, no crean que estaban ahí en imágenes explícitas en mi mochila. Tampoco llegué a ese nivel de descaro. Pero, las imprimí, las enmiqué y las cosí a mi mochila. O sea, no sé de dónde surgió esa idea, pero era mi manera de ponerle identidad a mi mochila, ¿no? O sea, de decir, soy un otaku y esto es lo que hay, ¿no? Llevaba así mi mochila. Y una vez llegando a la escuela me encontré con un cartel gigante que hasta la fecha todavía tengo. O sea, ahí en la prepa te dejaban imprimir cosas y volantes y cosas y así, no te cobraban por ello. Entonces encontré una hoja como doble carta con Kaworu de Evangelion. Es una imagen de Kaworu. Que decía, únete al club de anime de la prepa, no sé qué, nos vemos todos los días frente al auditorio, ahí estamos, y ven a ver las proyecciones de anime y no sé qué, y yo así de, sí, estaba muy feliz porque dije, al fin encontré un lugar donde puedo hacer amigos y donde puedo hablar tranquila y nadie me va a juzgar porque me gusta el anime, ¿no? Y así hice mis primeros amigos. Hoy día todavía tengo contacto con algunos de ellos. Afortunadamente siguen siendo otakus, o sea, siguen disfrutando el anime, el manga y todo. O sea, ya son más grandes que yo la mayoría de ellos. Pero ellos fueron mi primer acercamiento a los dibujantes independientes. Porque en específico una de ellas dibujaba increíble y dibujaba muy similar a los dibujos de Evangelion. Pero aparte de dibujar así, ella me enseñó lo que era dibujar con acuarelas. Yo en ese momento no conocía las acuarelas. O sea, sí conocía las acuarelas de pastillita, pero no como ella las manejaba. Tenía una técnica en específico ella, no sé si ella la habrá creado o la habrá aprendido de algún otro lado. Pero ella trabajaba las acuarelas de una forma en la que hay más pigmento que agua. Entonces, cuando tú las pones en un dibujo, el color es casi similar a un acrílico, pero más tenue. Y es más fácil de trabajar los degradados y las sombras y todos estos tonos bonitos que luego tiene el anime y el manga, que si ustedes se dan cuenta, pues aquí no se ve mucho porque es la revista, pero por ejemplo, aquí, en una de estas ilustraciones, los tonos como tal, sobre todo los que hay en la chaqueta del muchacho, en el saco,
son pastelosos, más o menos como más trabajados que si nada más le mojaras tu hoja y le pusieras ahí el color, ¿no? O sea, se nota que la persona que hace esto sabe de texturas. Y eso es algo que yo fui aprendiendo con el tiempo, pero que no sabía yo en ese momento. Entonces, ella trabajaba súper bien. O sea, hacía cosas bien padres. Y cuando la conocí empezó a mostrarme sus cómics. Ella también hacía sus propios cómics. Entonces, pues me empecé a juntar mucho con ella. Me empezó a enseñar cosas de dibujo. Y luego me dijo que ella y otras compañeras ponían una mesa de dibujo en Expo TNT. Aquí en la Ciudad de México creo que la expo más vieja del mundo es Expo TNT. Creo que no es la más vieja, no sé. Yo recuerdo que cuando era muy chica fui a la mole y, y costaba 20 pesos la entrada, entonces se imaginarán lo vieja que era. Pero a Expo TNT la conocí por estos amigos de la prepa. O sea, ellos iban, hacían como su tour e iban a la expo y en ese momento pues los boletos eran muy baratos, creo que costaban máximo 50 pesos o 25 pesos, no recuerdo muy bien. Pero pues no solo iban a divertirse, sino que esta chica tenía un grupo de amigas y todas ellas ponían una mesa porque Expo TNT fue de las primeras en tener una zona de dibujantes. Y eso sí me consta, me consta porque yo fui a todas las que había antes y antes la zona del Artist Alley no existía como tal. Sí había algunos artistas ahí, pero yo recuerdo que quien más tenía dibujantes independientes que pagaban su mesita, que en ese momento creo que nos costaba como 500 pesos o algo así, o sea, para nosotros era como complicado juntar 500 pesos para una mesa, pero este fue de los primeros acercamientos que tuve a la zona de dibujantes independientes, hoy mejor conocida como Artist Alley, pero todos ellos se autopublicaban sus cómics. Ellos tenían sus propias publicaciones y cuando yo llegué a conocer a todas estas chicas, que es de lo que les hablo en mi TikTok, ellas tenían un colectivo de chicas que se llamaba Estudio Pleiades. El Estudio Pleiades eran 4 o 5 chicas que dibujaban diferentes cómics, hacían una bueno, hacían una antología de las historias, publicaban su cómic y lo vendían en las expos. Eso yo dije, wow, o sea que no tengo que esperar a que exista este evento en la prepa, que por cierto ya habían quitado, ya no había convenciones dentro del gimnasio. Llegué muy tarde. Entonces, esta chica, pues, y sus amigas se autopublicaban. El colectivo se llamaba Pleiades. Creo que la revista se llamaba Pleiades, no tanto el colectivo. Pero todas eran chicas que dibujaban sus propias historias y ellas me empezaron a enseñar sobre materiales. Yo antes trabajaba mis cómics en una hoja bonsai. O incluso hasta las hojas de cuaderno, ¿no? Que mucha gente hoy día dice, oye, yo también dibujo en mi cuaderno de cuadros o de rayas. Pero, o sea, sí está bien que practiques ahí, pero para publicar, como que hoy día ni siquiera necesitas un cuaderno, o sea, puedes dibujar hasta en tu celular. Pero en esos tiempos no teníamos. Y a mí siempre me ha gustado más, sé que a lo mejor es por cómo crecí, me ha gustado más ver las técnicas tradicionales de las cosas que pues ya en formato digital. O sea, yo he trabajado ambos, pero sinceramente toda mi vida me ha gustado más ver los originales de los artistas y ver cómo trabajan ahí. O sea, siempre ha sido como más interesante para mí, ¿no? Y pues ahí conocí a estas chicas y también conocí a los que se convertirían como mis más grandes maestros del manga shoujo, que eran otros chicos que tenían su propia publicación. Su revista se llamaba Kawaii y ahí estaban 3 o 4 que eran una chica que se llama Erin o Neje, firmaba como Neje, estaba Izumika, ponía Izumika, pero era porque, no sé, a los japoneses les gusta poner esto de como que poner acrónimos, no sé, como Pokémon. Entonces él tenía de nombre de artista Izumi Kasuga y ponía Izumika, firmaba como Izumika.
Neje firmaba como Neje porque le mega encantaba Sailor Moon. Era súper fan de Sailor Moon y dibujaba bien parecido a Sailor Moon y se sabía todas las técnicas de Sailor Moon. Y de verdad que a ella le preguntabas todo de Sailor Moon y Neje sabía todo de Sailor Moon. Y mi amiga publicó con las chicas Pleiades y también publicó con estos chicos. Ahí yo empecé a conocer las revistas de los autores independientes. Les estoy hablando de el año 2005 por lo mucho, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo que pasaron estas cosas. Pero con esto quiero decirles, por ejemplo, si alguien algún día sueña con publicar sus cosas, que si nosotros podíamos hacerlo en la forma más rudimentaria o austera o como ustedes quieran llamarle, podemos sacar copias, imprimir algunas cosas y llevar unas 10 revistas a una combe. Ustedes también pueden. Sé que hoy día los espacios son más caros. Sé que hoy día no te vas a encontrar una mesa de 500 pesos en una expo, ¿no? Pero si tienes, si te llama la atención, si quieres posicionar de alguna forma o incluso hacer comunidad con los artistas, porque cuando yo era joven era más difícil. O sea, la verdad es que los artistas eran más difíciles de abordar que hoy día. O sea, hoy día de verdad la comunidad te abraza, sí te cuida más, te trata mejor. Entonces, si tienen la oportunidad de acercarse a esos eventos y publicar sus cómics, sacarle copias, engraparlas y venderlas, créanme que también lo hacen en Japón. O sea, en Japón existe la Comiquet y en Japón hacen también, ponen sus mesitas con sus cómics recién engrapados o recién fotocopiados y ahí los venden. O sea, así como hay unos muy increíbles con una calidad impresionante de imprenta, hay otros tantos que son fotocopias que nada más pusieron ahí. Y no está mal, porque el punto es que empieces. O sea, no puedes quedarte toda la vida como me pasó a mí esperando ser bueno para publicar. O sea, sí va a haber comentarios negativos, sí, probablemente ya gente no va a saber cómo abordarte para corregirte, para ayudarte, ¿no? Pero si no empiezas en eso y de verdad quieres hacerlo, nunca vas a avanzar, ¿no? La realidad es esa. Hacer cómic de manera independiente requiere que seas muy valiente para la crítica, que seas muy proactivo, que seas muy responsable, porque puede que no sea lo tuyo, pero si no lo intentas nunca vas a saber, ¿no? Y pues si quieren continuar esta historia, si quieren saber qué pasó después de que conocí al grupo Pleiades, pues lo voy a seguir actualizando en TikTok y después probablemente venga aquí a contarles todo lo demás, si es que no se me olvida, claramente. Y les muestre ya el material que yo usaba para hacer manga, o sea, cómo se usa, por qué tal plumilla es tal, por qué tal libro es así, por qué estas hojas son así, o sea, muchas cosas que hoy día mucha gente no sabe, ¿no? Hay mucha gente que hace sus cómics como yo lo hacía antes en Bond, ahí con una plumona, watercolor, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, está bien, pero porque hoy en día corregir esas páginas que tú tienes originales y pasarlas a una computadora y editarlas es más sencillo que cuando yo era más joven y que todo tenía que ser con mucho cuidado porque cuando ya tratabas de corregirlo, si no tenías bien tu original no ibas a poder hacer nada. Pero hoy día hay muchos programas más donde puedes trabajar eso y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ser autocrítico no está mal, pero te limita mucho. Si tú eres muy duro contigo mismo, no vas a poder crear, no vas a poder seguir adelante, no vas a poder aprender, ¿no? Porque al final, este, solo te limita. La autocrítica solo te limita si no te ayuda a mejorar y que solamente te da miedo salir adelante. O siempre vas a creer que no eres lo suficientemente bueno. Yo creo que no es lo mejor, sinceramente, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, después platicaré mi primer acercamiento al manga. Ya les había contado aquí un poco de historia de cómo fui a la primera librería clandestina de mangas que había aquí. Y todas esas aventuras que tuve con mi grupo de amigos dibujantes hasta llegar al punto en el que hoy no hago cómic como tal, o sea, apenas empecé a volver a hacer,
estoy dedicándome más a mejorar mi forma de escribir que a dibujar, porque todavía se me complica un poco dibujar. Pero todavía he seguido con mis cosas. Hace unos meses, bueno, hace unas semanas hice un dibujo al fin, después de tantísimos años. Mi dibujito ahí está, después de mucho tiempo, porque a mí me encanta el manga shoujo, ¿no? Entonces, hace mucho que no dibujaba. Y pues dije, voy a hacer este dibujo que lo quería mejorar desde la última vez. Pero ya no hago eso, o sea, como que estoy tratando de mejorar las historias que ya tenía y hacerlas mejor de lo que estaban antes. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que vinieron con el rate y se quedaron, gracias a los que les llamó la atención. No, este dibujo no lo había hecho. Ya había hecho uno similar porque dibujó Ganguros, pero este apenas lo hice esta semana. Esta semana lo hice. No, la semana pasada, pero sí apenas lo hice. Porque de hecho estrené mis plumones. Que también les quería presumir en el stream y no lo he hecho. Mira. Entonces, si quieren seguirme acompañando con estas pláticas, escuchando las anécdotas de la tía Curi, de cuando quería ser una mangaka latina y llevarla, llegar a la conclusión de que eh, de todo este proceso en el que pasé de la ilusión, de lograrlo, del trabajo, de cómo no estar bien emocionalmente puede entorpecer terriblemente tus proyectos, todo eso y de cómo finalmente logré salir adelante poco a poco. Entonces, pues acompáñenme a mis streams, activen la campana porque la Teguri no sabe cuándo va a aprender, o sea, de repente un día dice, tengo que aprender mi stream. Y si no, pueden seguirme en TikTok y ahí estar al pendiente de las historias. Sé que mucha gente no usa TikTok porque dice, TikTok te pudre el cerebro, pero, pues ahí anda. También pueden seguirme en TikTok, me ayudarían mucho con mi meta de que me sigan. Me encuentran como Vane Curi. No se va a alcanzar a ver otra vez. Ahí se ve. No se vio. Bueno, búsquenme como. No, no hay otra Manecuri, la verdad ahí. Creo que yo ya me autobusqué. Inevitablemente me verán ahí. Y si no, pues pueden seguirme aquí, pero no sé cuándo prende stream. En este stream normalmente solo jugábamos Genshin, pero nada más estoy esperando el nuevo banner para tirar por mi constelación de Nubilet. No he podido jugar Genshin. Y pues ya no jugamos mucho porque siento que pues sí estuvo padre y todo, pero personalmente eh, no soy muy buena jugando y últimamente Genshin me aburre mucho porque ya me saturé. O sea, llega un punto en el que me saturo tanto, tengo demasiada información ahí que necesito empezar con algo nuevo para refrescarme y luego a lo mejor ya regreso a Genshin a jugar. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Gracias por compartir mi stream, por haberse quedado con después del raid y nos vemos en un futuro stream próximamente, ¿no? A todos nos satura, sí, ya Genshin, es que